Mira, ¿qué significa tener un salario digno en Venezuela? Hablar de un salario digno en Venezuela es referirse a uno de los problemas más urgentes que enfrenta la población trabajadora, sobre todo porque el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Además, indica que el salario mínimo debe ser ajustado anualmente, tomando en cuenta el costo de la canasta básica. Escúchese bien. Sin embargo, en la práctica esto no se ha cumplido y la brecha entre el ingreso real y las necesidades de la población sigue aumentando. No se detiene. Es permanente. No se detiene. Entonces, Venezuela tiene uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. En la actualidad, el salario mínimo oficial, ojo, el oficial ese de 130 bolívares mensuales, que equivale al tipo de cambio actual ya 2,2 dólares según la tasa oficial del BCB. Es una cantidad que evidentemente no cubre ni el 1% del costo de la canasta básica familiar, que según los cálculos que hemos estimado a través de la consultoría polidata.com, supera los 750 dólares mensuales. Claro, ese es el salario mínimo, pero existe un ingreso mínimo integral o vital que determinó el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo colocó en 130 dólares apunte bono, las bonificaciones. Entonces, 130 dólares entre bonos de alimentación y un bono que se llama bono de la guerra económica, te suma 132,2 bolívares el ingreso mínimo, es el mínimo que existe actualmente en Venezuela. Sigue siendo incluso uno de los más bajos de la región. Evidentemente no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, sino que también contribuye más bien a la precarización laboral. Y eso incita la migración masiva de profesionales y bueno, y el empobrecimiento generalizado de la población. Entonces, el impacto de un salario tan bajo se traduce en una serie de problemas sociales y económicos. Vamos a verlo. En primer lugar, la inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, aproximadamente un tercio de la población venezolana sufre algún grado de inseguridad alimentaria debido a la imposibilidad de adquirir una dieta equilibrada. También está la migración, sobre todo el talento humano. Según la ONU, más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores oportunidades laborales. Eso es una realidad. Al mismo tiempo, el bajo salario te genera lo que se llama la desigualdad de ingresos, una desigualdad creciente. Mientras los sectores vinculados al comercio dolarizado y la economía informal pueden generar incluso ingresos superiores, bueno, la mayoría de los trabajadores formales dependen de un salario insuficiente. Otro elemento es la pérdida de poder adquisitivo. La inflación y la devaluación han erosionado los ingresos y sin una política de ajuste salarial efectiva, el trabajador venezolano se encuentra en una crisis permanente. Ante esa situación, polidata.com ha desarrollado una metodología de cálculo de la canasta básica familiar y alimentaria mes por mes. La vamos a estar haciendo mes por mes. Esto permite determinar de manera transparente y con base a unos datos reales cuánto debería ser el ingreso mínimo para que un trabajador y su familia puedan vivir con dignidad. Además, hemos planteado y desarrollado ya lo que se llama el índice de ajuste del salario multidimensional, que consideramos como una herramienta que mide las condiciones económicas del país y sugiere ajustes salariales en función de variables claves como el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto, el costo de la canasta básica familiar y el empleo, el nivel de empleo. En ese contexto, nosotros creemos que hay que, a juro,
aplicar el artículo 91 de la Constitución, restablecer ese artículo que desde el año 2015 el gobierno nacional no paga salario mínimo a nivel de la canasta básica. Hay que cumplir con eso. Nosotros creemos que es necesario ajustar periódicamente el salario mínimo con base en los indicadores económicos reales, como se propone en el índice de ajuste salarial multidimensional. En ese sentido, bueno, hay que transparentar, señores, los cálculos de la canasta básica y reconocer la realidad del costo de vida. Promover un debate nacional que involucre a trabajadores, empresarios, economistas y legisladores en la búsqueda de soluciones estructurales, porque es un problema estructural y hay que resolverlo con programas y estrategias que ataquen los problemas estructurales, no los problemas coyunturales. No es una bolsa de comida, no es un bonito, no es que llegó y agárrense un bono de la felicidad, llegó el bono del futuro, toma $1, $5, $3. No, hermano, no, el problema no es ese. Hay que atacar los problemas estructurales de una vez. El salario digno no es un privilegio, sino un derecho constitucional que debe garantizarse para el bienestar de todos los venezolanos. La crisis salarial no solo afecta a los trabajadores, sino a toda la estructura social y económica del país. Señores, es momento de generar propuestas concretas y viables como las presentadas por nosotros, por polidata.com, que permitirán recuperar el poder adquisitivo y mejorar condiciones de vida a los ciudadanos. Solo con una política salarial justa y ajustada a la realidad del país podemos avanzar hacia una Venezuela donde el trabajo sea sinónimo de progreso y no de pobreza. Más nada.